Les voy a presentar el segundo tema, que es las acciones históricas de la ideología de género. El expositor de este tema es el maestro Fernando Rodríguez Doval, quien es licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y maestro en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca en España. Milita activamente en el Partido Acción Nacional desde 1999, fue coordinador de formación y capacitación de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, ha formado parte del Consejo Regional de este partido en el Distrito Federal y actualmente Consejo Nacional, en donde presidió la Comisión de Doctrina. Fue diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y diputado federal, en donde presidió la Comisión Bicameral de Bibliotecas y Asuntos Editoriales y participó en el diseño de las reformas educativa, político-electoral y anticorrupción y transparencia. En el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se ha desempeñado como secretario de Comunicación, vocero, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, secretario general y secretario de Estudios y Análisis Estratégico, cargo que ocupa en la actualidad. Ha publicado artículos y ensayos en diversas revistas, entre las que destacan Política y Gobierno, Nexos, Voz y Voto, la Gaceta de Ciencia Política, Bien Común y el periódico Reforma, así como capítulos en diversos libros relacionados con temas electorales, de transparencia y derechos humanos. Ha sido catedrático de Teoría Política de la Universidad Panamericana, de Historia Sociopolítica de México y Problemas de la Realidad Mexicana Contemporáneo en el ITAM, y de Sistema Político Mexicano en la Universidad de Anáhuac. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra en este momento. Muchas gracias, Tomás. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos y estar en este seminario. Yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones, no tanto conceptuales. Creo que hemos escuchado ya una magnífica ponencia por parte de Marcela que nos habla acerca de qué es la ideología de género y cómo ha sido su curso de actuación, sino más bien voy a compartir con ustedes algunas reflexiones más de tipo vivencial, testimonial, de lo que me ha tocado pues ver, observar, digamos, desde la política activa, ¿no? Como ahora leía Tomás en mi reseña biográfica, pues tuve la oportunidad de ser 6 años legislador, 3 de ellos en la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 3 a nivel federal. Y quiero resaltar esto porque la batalla legislativa es quizás, la arena legislativa, es quizás el gran lugar donde se disputan estas batallas culturales, ¿no? Desde luego, la primera gran batalla que se lleva a cabo es en el mundo de las ideas, ¿no? Por eso es muy importante insistir en la formación, es tan importante insistir en el conocimiento, en saber cuáles son los valores, los principios que defendemos y con qué tipo de argumentos, porque definitivamente si algo que hemos visto que la izquierda en el mundo desde hace muchos años, muchas décadas, quizás muchos siglos, ha hecho con mucha eficacia, es precisamente penetrar en el mundo de las ideas, a través de su presencia en los círculos intelectuales, ¿no? En las universidades, en las editoriales, pero también en aquellos lugares que a través de la promoción de diversos contenidos logran cambiar las creencias y las ideas de las personas, como puede ser, por ejemplo, el mundo artístico, ¿no? Vean ustedes las películas de Hollywood, vean ustedes los libros, las novelas, todo lo que pasa por la televisión, hoy en día las redes sociales o plataformas digitales como Netflix u otras. Claramente a través de todas esas vías se ha logrado un gran cambio cultural, ¿no? Entonces yo creo que la primera gran batalla que tenemos que dar es precisamente en el mundo cultural, en el mundo de las ideas, y yo por eso pues celebro muchísimo que existan este tipo de iniciativas como este seminario en el que hoy estamos aquí congregados, ¿no? Pero después de eso, donde se dan las batallas ya, digamos, cuerpo a cuerpo, ¿no? Es justamente en el ámbito legislativo, porque si algo ha entendido también muy bien la izquierda, es que hay que cambiar las leyes para consolidar el cambio en los comportamientos de las personas, en las creencias y en los comportamientos de las personas. Y esto tiene una explicación, y es que la ley tiene 2 efectos. Bueno, tiene muchos efectos, pero para fines de esta plática podemos decir que tiene 2 efectos. Por un lado, la ley tiene un efecto claramente pedagógico, ¿no? Es decir, la ley educa, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, que hay una ley que nos castiga severamente si tiramos basura en la calle,
pues la gente lo dejará de hacer, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, esta ley se cumple. Es decir, propicia un comportamiento la ley. Entonces, si estas ideas todas de ideología de género, de toda la agenda progresista, se llevan a la ley, inmediatamente genera un tipo de comportamientos específicos en las personas, ¿no? Pero además de ese efecto pedagógico, la ley tiene también un efecto moral o moralizante, ¿no? Tendemos a creer que algo es bueno porque está en la ley. Es decir, si la ley reconoce un supuesto derecho o castiga una conducta, creemos que eso está bien, que ya la ley así lo establece y por lo tanto hay que cumplirlo, ¿no? Acuérdense incluso, pues todos estos debates filosóficos que han existido en el mundo jurídico entre el derecho natural y el derecho positivo, los que creen que todo aquello que es derecho positivo ya de suyo es algo bueno, ¿no? Entonces, por eso ha sido tan importante para la izquierda llevar sus contenidos a la ley. Ha habido una obsesión legislativa por cambiar las leyes, porque saben que a través de las leyes consolidan esta batalla cultural que han estado dando pues desde hace siglos, podríamos decir, y que se ha ido manifestando en cada época de la historia en cosas distintas y que ahora en esta época se está manifestando en toda esta visión antihumanista, anti-metafísica, en toda esta visión anti-espiritual, antinatural que ya se ha estado comentando, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la batalla legislativa, ¿no? Es una batalla además muy difícil, porque cuando tú llegas a un espacio legislativo, pues te enfrentas a una pluralidad, no estás como estamos hoy aquí, con puras personas que piensan como tú o que se identifican contigo y que te apoyan y que te aplauden y que te dan ánimos. No, tú llegas ahí y estás en un espacio donde en muchas ocasiones la mayor parte de los que lo componen piensan de manera distinta. Es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México. La Ciudad de México ha sido desde hace muchos años el gran laboratorio de todas estas políticas, ¿no? Porque aquí la izquierda ha tenido mayoría pues prácticamente desde el año 97. Entonces realmente es un espacio muy complicado, muy difícil, en donde se tiene que hacer una lucha, pues en muchas ocasiones testimonial, sabiendo que se van a perder las batallas, y en otras ocasiones se tiene que hacer una lucha de guerrillas, ¿no? Donde tienes que ver cómo actuar de la manera más astuta posible para tratar de evitar males mayores y tratar también, por supuesto, de conseguir el bien posible, ¿no? Y bueno, a mí me tocó participar en una legislatura, la quinta legislatura de la Asamblea Legislativa, donde precisamente, entre otras cosas, se cambió la definición de matrimonio, ¿no? Donde se pretendió aprobar una ley de maternidad subrogada, que esa por fortuna logramos evitar que saliera, y esa la logramos evitar pues por una táctica legislativa que justamente se inscribe en estas estrategias guerrilleras, que fue tirar el quórum, ¿no? En la última sesión del último periodo de sesiones y con eso ya logramos evitar que se aprobara. Y yo recuerdo que en aquella ocasión también, por ejemplo, el tema este de la maternidad subrogada se quería vender como un gran derecho, ¿no? Sin embargo, después, algo que hemos visto conforme ha ido evolucionando más la reflexión sobre este tema, es que incluso las propias feministas tienen una división de opiniones en torno a él. Y muchas de ellas incluso piensan, con razón, que es una forma de instrumentalizar a la mujer y de atentar contra su dignidad, ¿no? Y por eso, pues, no se ha, hasta donde entiendo, todavía no se ha aprobado, se ha seguido en un proceso de reflexión aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y en aquella ocasión, insisto, logramos detener eso precisamente por una estrategia, una táctica legislativa que fue tirar el quórum de aquella sesión, ¿no? Pero digamos que una reflexión de fondo que quiero hacer respecto a todos estos temas, cuando uno está en la política activa, porque, insisto, la política activa es un ámbito de actuación diferente al ámbito formativo, al ámbito intelectual, aun cuando están estrechísimamente relacionados y uno de alguna manera alimenta al otro, es que es muy complicado luchar contra lo que hoy en día se ha llamado la corrección política, ¿no? Estamos en una época en la cual se han instaurado un conjunto de dogmas, prácticamente, así los calificaría yo, de los que nadie puede disentir. Si alguien se atreve a disentir de estos dogmas, inmediatamente es estigmatizado, inmediatamente es calificado como discriminador, inmediatamente es censurado incluso,
inmediatamente es privado de cualquier presencia pública, inmediatamente uno corre el riesgo de que miles de bots se vayan en contra de uno en las redes sociales. La corrección política es algo que le está haciendo muchísimo daño a la vida democrática y a la vida civil en todo el mundo. Incluso algunos pensadores, que no necesariamente son pensadores conservadores, católicos, de derecha, han criticado esta visión de cómo la corrección política hoy en día se está convirtiendo en un espacio o en un mecanismo para restringir libertades y para evitar que haya discusión y que haya debate público. Y precisamente en todos estos temas, la izquierda ha pretendido crear dogmas de los cuales hoy en día ya no se puede disentir. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era diputado local y participamos activamente en la discusión sobre el matrimonio, a mí y a otro compañero diputado, el entonces diputado Carlos Pizano, pues nos denunciaron ante el CONAPRED, ¿no? Esta institución que, por cierto, ahora López Obrador quiere desaparecer, ¿no? Nos denunciaron porque resulta que, según ellos, nuestro discurso era discriminatorio, ¿no? Si ustedes revisan los discursos que nosotros hicimos, porque están ahí en los diarios de debates y son discursos que se quedan para la historia, pues eran discursos absolutamente jurídicos, filosóficos, pero que no incluían una sola referencia de discriminación de ningún tipo. Sin embargo, como estábamos teniendo una posición diferente a esta mayoría dominante, pues resulta que nos denunciaron ante el CONAPRED, ¿no? A pesar de que, por cierto, teníamos fuero y el fuero legislativo lo que significa realmente es la libertad de expresión total de un legislador. El fuero precisamente protege al legislador en su libertad para poder expresar las opiniones que quiera sin ningún tipo de restricción. Bueno, precisamente por eso hasta el CONAPRED acabó desechando esa denuncia, ¿no? Pero es un simple ejemplo de cómo este tipo de batallas se dan ya en el cuerpo a cuerpo, ¿no? En el poder legislativo, ¿no? Que son batallas pues muy complicadas, pero que por supuesto hay que dar, ¿no? Insisto, hay que dar incluso cuando en algunas ocasiones se sepa de antemano que no se van a ganar. También esto es importante decirlo, ¿no? Yo creo que, por supuesto, hay que buscar siempre, cuando uno participa en una discusión de este tipo, conjuntar una mayoría, pero también hay que ser conscientes de que en ocasiones no se logrará. Sin embargo, es importante, pues, argumentar, dar testimonio y también participar en medios de comunicación defendiendo la postura propia, precisamente por lo que decía yo al principio, porque estamos en medio de una batalla cultural y estamos en medio de una guerra cultural. Y una guerra cultural o una batalla cultural tiene que ver con las concepciones que las personas tienen acerca de las cosas, ¿no? Lo que las personas consideran que es importante, lo que las personas consideran que es valioso, lo que las personas consideran que se debe de promover o, por otro lado, lo que las personas consideran que no es bueno, que no es correcto, que se debe de perseguir, que se debe de restringir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante siempre también, como políticos activos, pues dar batallas, aun cuando se sepa que no se va a ganar. Por supuesto, también dar batallas con inteligencia, dar batallas con una visión estratégica, ¿no? También el testimonio hay que darlo con inteligencia, porque muchas veces cuando uno da testimonio, es muy fácil, digamos, podríamos decir, dar ciertos testimonios, pero que no son eficaces. También hay que buscar la eficacia en la política y eso implica también en muchas ocasiones hacer alianzas con otros personajes, hacer alianzas con otras personas, con otros partidos, en aras justamente de buscar construir mayorías que permitan, pues, lograr el triunfo de las ideas en las que uno cree. Y yo, finalmente, que me gustaría compartirles con ustedes también algo que me parece fundamental para actuar ante coyunturas específicas en el legislativo, ¿no? Yo les puedo decir que los legisladores son muy sensibles a lo que sus electores les dicen, y más ahora que hay reelección. Como ustedes saben, ahora un legislador, un diputado local, federal, un senador, se puede reelegir. Entonces, en ese sentido, el legislador va a ser siempre muy cuidadoso, o va a tratar de ser muy cuidadoso, de quedar bien con sus propios votantes, ¿no? Yo por eso quiero exhortarlos a que siempre que haya una coyuntura crítica, como por ejemplo los temas que se han estado discutiendo en el Congreso de la Ciudad de México en estas últimas semanas, ustedes presionen a sus legisladores. ¿Cómo los pueden presionar?
mandándoles correos electrónicos, tagueándolos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, o a la antigüita, ¿no? Mandándoles cartas escritas a sus oficinas particulares, ¿no? Esto tiene una enorme influencia. Déjenme decirles, yo que fui legislador, siempre que alguien me empezaba a preguntar cosas en redes sociales, y más cuando incluso yo podía a lo mejor identificar que era alguien de mi distrito, pues yo buscaba responderle, buscaba incluso ayudarle en algún trámite, si era eso lo que me solicitaban, o ponía yo a algún colaborador a que le diera seguimiento, porque uno como legislador tiene siempre esa presión legítima de tus electores, ¿no? Lo que en Estados Unidos se llama tu constituency, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una estrategia fundamental. Que cuando haya una coyuntura crítica como estas que vemos ahora en la Ciudad de México, con todos los temas que se están discutiendo estos días, pues que ustedes estén presionando a sus legisladores, ¿no? Mándenles correos electrónicos, mándenles cartas. Incluso hemos visto que algunos legisladores han sido sensibles y han cambiado su voto ante la presión que han tenido precisamente a través de estas estrategias de seguimiento y de insistencia de los propios electores, ¿no? Y por otro lado también, así como hay que presionar a aquellos legisladores que están en una situación de apoyar este tipo de iniciativas, yo también les diría de la misma forma que también alienten, estimulen, apoyen a los legisladores que tienen afinidad con todos estos temas de defensa, de vida, familia, de libertades, ¿no? Porque también cuando uno está en la batalla política, en la batalla legislativa, y más cuando uno está en un medio hostil, como puede ser la Ciudad de México, uno también se siente muy solo y uno siente que tiene una enorme presión de estas olas de la corrección política, de estas olas del progresismo en medios de comunicación, y también uno necesita el respaldo de los afines, ¿no? Sabiendo también que en la actividad política no siempre se puede lograr la totalidad de lo que uno desearía, ¿no? Precisamente por la diversidad que hay en las cámaras, de cómo están conformadas aritméticamente, por la pluralidad, porque hay veces que ni siquiera en tu propio partido todos piensan igual. Entonces también muchas veces es imposible lograr todo lo que uno se propondría, ¿no? Sin embargo, es muy importante también apoyar a los legisladores afines, ¿no? También hay veces, hay que decirlo con toda claridad, que uno se siente solo o uno se siente incomprendido incluso por los de casa, ¿no? Porque piensan que uno está obligado a lograr todo lo que se quisiera, y pues en la política activa, legislativa, no siempre se puede eso, precisamente por las razones que comentaba, ¿no? Pero entonces es importante presionar a los legisladores con los que no estamos de acuerdo, pero también alentar a los afines, ¿no? Porque el respaldo, el no sentirse solo, eso también ayuda a que muchos legisladores pues se atrevan a salir, se atrevan a definirse en estos temas y se atrevan a apoyar nuestras agendas a favor de la vida, la familia, las libertades, ¿no? Bueno, yo simplemente quería, de manera muy breve, como me lo había pedido Memo Torres, pues compartir con ustedes estas reflexiones, la importancia de votar por candidatos que después se comprometan también ya en los cargos públicos a defender estos temas. Creo que hemos ido avanzando mucho en los últimos años en ese sentido. Creo que hemos ido viendo cómo han salido diversas iniciativas que exigen una definición de los candidatos desde que son candidatos en ciertos temas, y precisamente a partir de ahí, después darle seguimiento a cómo estos están votando y de una manera también de esa forma comprometerlos a que sean leales con esa agenda que ellos decidieron apoyar. Yo creo que en ese sentido hemos ido avanzando mucho, y creo que es fundamental continuar presionando a los diversos candidatos para que después se comprometan a defender estas agendas. El próximo año hay elecciones a nivel federal, se va a renovar la Cámara de Diputados, pero hay elecciones locales en 30 estados del país. En 30 estados del país se van a renovar los congresos locales. Y sabemos que muchos de los temas relacionados con vida y con familia tienen que ver con la jurisdicción local, no tanto con la federal, sino con la jurisdicción local. Por eso es muy importante promover candidaturas y defender candidaturas de personas que tengan un compromiso con estos temas a nivel local, ¿no? Por supuesto también a nivel federal, pero sobre todo creo que un gran campo de actuación es el nivel local.
pues yo dejaría hasta aquí mi participación. Me dio mucho gusto estar con ustedes y también estoy a la orden por si hay alguna pregunta, algún comentario y también, por supuesto, para cualquier otro foro posterior. Muchas gracias. Muchísimas gracias igualmente, licenciado Fernando. Le voy a hacer unas preguntas que sacamos ahorita del chat. La primera pregunta es, afortunadamente se pudo utilizar una medida legislativa para tirar el quórum, pero ¿cómo podemos ser más efectivos como sociedad en la lucha de guerrillas que mencionas? Bueno, yo creo que tiene que ver con esto que decía, ¿no? Presionar a los legisladores. De verdad, para un legislador, ahora que hay reelección, es fundamental quedar bien con su electorado. Es fundamental evitar un movimiento contrario a él en redes sociales. Es fundamental sentirse apoyado. Incluso recientemente que hubo una votación también en el Congreso local, aquí en la Ciudad de México, relacionado con, no recuerdo qué tema fue, no sé si fue el tema de infancias trans o cuál fue, se hizo un movimiento para presionar a los legisladores y se logró incluso voltear 2 o 3 votos de Morena, precisamente por esta presión que se hizo, ¿no? Acuérdense ustedes, miren, muchos de los legisladores, a pesar de que tienen, a lo mejor pertenecen a un partido que tiene estas corrientes ideológicas tan fuertes, ¿no? Como las que nos comentaba hace unos minutos Marcela, a lo mejor el distrito de donde ellos son diputados, la gente no piensa así, ¿no? Yo lo veía, por ejemplo, con legisladores del entonces PRD, que ahora están en Morena, que eran de Iztapalapa, ¿no? Varios de ellos me decían, oye, pues es que la gente de mi distrito es gente muy, muy católica, tiene muchas fiestas patronales, es gente que va a misa los domingos. Si yo voto por estos temas, a mí, mi electorado, pues me va a desconocer, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora sobre todo que hay reelección. Antes era importante, pero ahora lo es más porque hay reelección. Por eso es fundamental insistir y presionar a nuestros diputados con todos estos temas, porque yo les aseguro que si el diputado hiciera una encuesta en su distrito, se daría cuenta de que la gran mayoría de la gente no respalda estas agendas. Entonces, por eso, esa a mí me parece una táctica fundamental que, insisto, yo que ya estuve ahí, es algo que sensibiliza muchísimo al legislador. Muy bien, muchísimas gracias. También pregunta la gente si el PAN tiene una postura oficial ante la ideología de género. A ver, el PAN es un partido humanista y el PAN tiene muchísima claridad en que hombres y mujeres poseen la misma dignidad y que por lo tanto, si bien es cierto que tienen que tener igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, no puede haber una confrontación entre sexos, entre hombres y mujeres. Eso lo tenemos muy claro. De hecho, justamente en estos días, en estos meses, estamos a punto de renovar nuestro programa de acción política, que es el documento en donde se establece con toda claridad nuestras posiciones en los diferentes temas y el documento que hasta ahora ha sido ya las versiones más avanzadas, casi últimas, ya a punto de ser aprobado, es un documento que reitera la posición histórica del PAN en el tema de la vida, en el tema de la familia, en el tema de la relación hombre-mujer, en el tema de libertades, en el tema de libertad religiosa. Así que yo les puedo asegurar que en ese sentido el PAN tiene una postura bastante clara.